Feline destruyó a Sandra con 6 palabras y la gala entera se quedó sin habla. 6 palabras, en directo. Frente a las cámaras, frente al panel y frente a toda la audiencia que llevaba semanas esperando ese choque. El impacto fue inmediato. El silencio que vino después, también. Porque en esa gala hubo un momento en que todo lo que el Cuarto Tierra había construido durante semanas quedó expuesto de una manera que ninguno de sus integrantes pudo anticipar. Y si estás tan indignado como nosotros por lo que acaba de pasar en la Casa de los Famosos, suscríbete a este espacio porque lo que te vamos a contar ahora mismo te va a indignar todavía más. Sandra llegó preparada, con un discurso largo muy armado construido párrafo a párrafo, con argumentos sobre la reina de belleza, sobre la mujer pública y sobre cómo Feline se ha comportado dentro de esa casa desde el primer día. Llegó con munición, llegó con estrategia, llegó con tiempo ensayado, pero Feline no necesitó nada de eso. Esperó, escuchó, y cuando tuvo el momento, disparó con una sola frase que sonó como una sentencia, y dejó todo lo demás en el suelo. Esta no es una gala cualquiera. Llevan semanas construyendo hacia este momento, y lo que ocurrió aquí tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que el programa quiso mostrar en pantalla. El Cuarto Tierra apostó todo en esa noche. Apostó su credibilidad, su cohesión interna y su narrativa de grupo. Y la respuesta que recibieron es algo que no van a olvidar tan pronto. Porque cuando un reality llega a cierto punto, cuando los personajes ya están definidos y el público ya tiene sus lealtades formadas con convicción, un error de cálculo en el posicionamiento puede cambiar semanas de trabajo en 30 segundos. Y eso fue exactamente lo que pasó. 30 segundos que van a seguir discutiéndose en los próximos días. Y esta semana, más que ninguna otra, lo que ocurra en la salvación y en la eliminación del lunes podría redefinir completamente el mapa de poder de esta temporada. Así que quédate, porque esto no ha terminado. Llevamos semanas viendo cómo este juego se fue endureciendo. El Cuarto Tierra construyó su estrategia sobre un eje muy claro: destruir la imagen de Feline. En las nominaciones, en los cuartos, en los pasillos, en cada conversación que las cámaras alcanzaban a captar dentro de esa casa. Cada oportunidad fue usada para plantar la idea de que Feline era una rival que no merecía estar ahí, que era irrelevante para el juego, que el público la rechazaba, que era solo ruido sin sustancia. Y cada semana, Feline volvía de placa. Eso debería haber dicho algo. Pero el Cuarto Tierra siguió adelante con el mismo guión, como si repetirlo lo suficiente fuera a volverlo verdad eventualmente. Y si crees que esto es todo lo que hay detrás de lo que está pasando con Feline en esta temporada, suscríbete, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia. Lo que nadie esperaba era la magnitud del contraste que se vivió en esa gala. Sandra no solo fue al posicionamiento, fue al escenario con un plan muy elaborado, con referencias a la trayectoria de Feline como reina de belleza, con cuestionamientos sobre su título, sobre su imagen pública y sobre cómo se ha conducido dentro de la casa. El discurso fue largo, muy largo, y eso fue exactamente el problema, porque en televisión en vivo, dentro de un reality que premia los golpes certeros por encima de los argumentos construidos, con cuidado, la extensión trabaja en tu contra. Cuanto más hablas, más tiempo le das al otro para preparar la respuesta perfecta. Y Feline, que llevaba semanas siendo atacada con ese mismo tipo de argumentos, que había escuchado esas referencias en cada posicionamiento, no necesitaba prepararse para ese momento. Tenía la respuesta lista desde antes de que Sandra empezara a hablar. El panel también tuvo su propia grieta esa noche, y fue una de las más reveladoras de toda la temporada. Cristina Porta tomó posición en contra de Feline, como lo ha venido haciendo durante semanas enteras, casi sin encontrar resistencia real de ningún otro integrante del panel. Semana tras semana, el panel parecía alineado en su lectura sobre quién merecía estar y quién sobraba en esa casa. Pero esta vez Gina Calderón le puso un freno concreto, y ahí la dinámica cambió de una manera que muchos no esperaban ver en ese espacio. Porque cuando alguien que está acostumbrado a hablar sin que lo contradigan de pronto encuentra oposición real y fundamentada, la reacción revela mucho más que las palabras que viene a decir. Cristina reaccionó como si no la dejaran hablar, pero llevaba semanas hablando y criticando y cuestionando a Feline con total libertad, sin que nadie pusiera en duda su lectura del juego
ni desde el panel, ni desde el programa. Lo que Gina rompió fue algo más concreto y más significativo que un simple desacuerdo entre panelistas. Rompió el consenso que parecía instalado desde hacía demasiado tiempo. La idea tácita de que el panel era unánime en su lectura sobre esta temporada y sobre sus protagonistas. Eso tiene más peso del que muchos le dieron en el momento en que ocurrió. Porque el panel no solo comenta lo que pasa dentro de la casa, también moldea la percepción del público que lo sigue semana a semana y que usa esos comentarios para formar su propio criterio. Y si durante semanas un participante ha sido presentado como el blanco legítimo de todas las críticas, como el problema central de esa temporada, el momento en que alguien del panel dice, «Un momento, yo no lo veo así», tiene un efecto que va mucho más allá de esa noche puntual. Abre una pregunta que antes nadie había planteado con esa claridad en ese espacio. Si el panel estaba tan de acuerdo durante todo este tiempo, ¿estaban viendo el juego con claridad real o estaban siendo parte involuntaria del mismo relato que el Cuarto Tierra quería instalar en la audiencia? Esa pregunta tiene respuesta, pero nadie la ha dicho en voz alta todavía en el programa. Y lo que le pasa a Celine, semana tras semana, es la prueba más visible de ese fenómeno en tiempo real. El Cuarto Tierra la nomina, el panel la cuestiona, el público la vota para que se quede. Y ese ciclo se repite y se repite. Y sigue repitiéndose sin que nadie dentro del juego se detenga a preguntarse qué dice ese ciclo sobre quién tiene realmente el apoyo del público en esta temporada. Piensa en lo que eso significa para el resto del juego y para cada decisión que venga. Semanas de posicionamientos coordinados, de nominaciones estratégicas, de discursos grupales, diseñados para convencer al público de que Celine era la rival más débil, la menos querida, la que tarde o temprano iba a irse por la puerta. Y Celine sigue ahí, sigue volviendo de placa, sigue teniendo algo que el Cuarto Tierra no ha podido neutralizar a pesar de todos sus intentos. Y si piensas que ya sabes lo peor de todo esto, suscríbete a este espacio porque lo que aún no te hemos contado es lo que nadie se esperaba. El momento de Verónica en esa gala también habla de algo importante y que merece atención real más allá del impacto inmediato. Ella no llegó al posicionamiento con un discurso elaborado durante días, con referencias históricas cuidadosamente seleccionadas ni con argumentos construidos párrafo a párrafo. Llegó con 2 o 3 frases, precisas, filosas, con una economía de palabras que contrastó brutalmente con lo que otros llevaban preparando. Y con esas pocas frases dejó a Jordinan expuesto frente al panel y de paso también dejó mal parado a Stefano en el mismo movimiento. Un 2x1 que no requirió monólogo, ni preparación visible, ni tiempo extra. El Cuarto Agua tiene 2 estilos muy distintos conviviendo bajo el mismo techo, y esa diversidad es precisamente su mayor fortaleza en este punto del juego. Sandra construye argumentos largos y meticulosos, y Verónica golpea rápido con la menor cantidad de palabras posible. Y los dos pueden hacer daño real. Eso es un dato que el Cuarto Tierra ha venido ignorando de manera sistemática y que podría pasarle factura en las semanas que todavía quedan por delante en esta temporada. El capítulo de Josh también tiene su propia lectura dentro de esta gala, y es una lectura que expone algo que viene ocurriendo desde hace varios episodios. Él intentó sembrar dudas entre Tierra y Fénix después de la nominación, el mismo movimiento que el Cuarto Tierra había ejecutado antes con Agua. Cuando plantaban preguntas cuidadosamente, dejaban caer información selectiva y esperaban que la desconfianza hiciera el resto del trabajo por ellos. La diferencia es que cuando Tierra siembra dudas entre sus rivales, el análisis lo llama estrategia inteligente. Cuando Josh lo hace, el análisis lo llama ingenuidad o torpeza o falta de comprensión del juego. Ahí está uno de los sesgos más claros y más persistentes de esta temporada, visible en tiempo real para quien quiera tomarse un momento para observarlo con cuidado. La misma jugada, ejecutada por personas distintas con motivaciones similares, recibe nombres completamente distintos dependiendo únicamente de quién la haga en ese momento. Y ese tipo de doble rasero acaba pesando en la percepción del público, tarde o temprano, porque el público también lleva semanas observando cada detalle de este juego. Jenny también tuvo su momento de exposición esa noche, y fue uno de los más incómodos de ver para quienes han seguido su historia dentro de la casa. Quiso atacar a Celine desde un ángulo moral, desde la dignidad, desde la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Pero la respuesta que recibió apuntó directamente a su propia situación con Fabio y eso cambió completamente el foco de ese intercambio. Y ahí está la pregunta que muchos se están haciendo desde hace semanas en silencio sin decirla en voz alta. Si la historia entre Jenny y Fabio es tan sólida como producción quiere presentar, si hay tanto afecto y tanta complicidad, y tanto de lo que el programa empaqueta como el gran romance de la temporada, ¿por qué Fabio no pensó en Jenny en el momento exacto de la nominación? Cuando tenía la posibilidad de hacerlo, después de tanta suite, de tanta presencia compartida, de tanto lo que el programa quiere vender al público, como la historia de amor más intensa de esta edición, Fabio no la protegió cuando tenía en sus manos la oportunidad de hacerlo. Eso deja una marca que no desaparece fácilmente. Y esa marca empieza a moverse hacia las encuestas y hacia la percepción del público que hasta ahora miraba esa relación con simpatía genuina. Hablando de encuestas, los números de esta semana cuentan una historia que merece atención real y sostenida. Celine mantiene el 32% de las votaciones. Stefano está en el 20%, rivalizando con Celine precisamente porque es el único de Cuarto Tierra nominado en este momento. Y todos los seguidores de ese cuarto están concentrando su voto en él. Kirby bajó al 13%, un descenso que nadie esperaba a estas alturas del juego, dado el posicionamiento que tenía hace apenas unos días. Y que Lely subió al 10%, lo que sorprendió a más de uno que estaba siguiendo los datos de días anteriores y esperaba verlo más abajo. Jenny está en 11%, prácticamente empatada con Kaeli. Ese dato es el más revelador de todos. Significa que la persona que el Cuarto Tierra más ha intentado proteger y articular como jugadora sólida en su narrativa de grupo, está tan expuesta al voto del público como la participante que lleva semanas siendo señalada como el blanco principal de todos los ataques. Tierra no logró convencer al público de que Jenny merecía estar ahí más que los demás. Y eso tiene consecuencias directas para lo que viene en los próximos días. Consecuencias que ya se están sintiendo aunque nadie las nombre todavía con esa claridad. La salvación de esta semana es el factor que puede cambiar todo el tablero de un solo golpe y convertir en irrelevante cualquier análisis de encuestas previo. Si Sandra conserva la salvación, la decisión más lógica dentro de su estrategia de cuarto es proteger a Jenny, sacarla de la nominación y dejar que el voto del público decida entre los que quedan expuestos al porcentaje más bajo. Esa sería la jugada más sensata para mantener la cohesión del cuarto y preservar la alianza que han construido con tanto cuidado durante semanas. Pero hay otra posibilidad, menos probable pero presente como opción real. Que Sandra decida que el cálculo del juego pesa más que la alianza, que elija proteger a Kaeli en lugar de a Jenny, que la estrategia de largo plazo supere la lealtad inmediata. Y si eso llegara a ocurrir, el Cuarto Tierra no solo perdería a una jugadora clave en las encuestas, perdería algo mucho más difícil de recuperar, que es la confianza interna que ha sido su activo más visible y más vendido ante el público durante toda la temporada. Porque Tierra se ha presentado siempre ante el público como el cuarto de los vínculos reales, de la lealtad que se mantiene bajo presión, de los acuerdos que se cumplen cuando el juego se pone difícil. Si ese relato se rompe desde adentro, en un momento de presión real, el daño no es solo estratégico en términos de jugada, es de imagen, es de credibilidad ante el público que los ha estado siguiendo. Y en un juego donde el público vota con su corazón tanto como con su cabeza, la credibilidad tiene un precio que se paga en porcentajes de encuesta semana a semana y en votos de eliminación que llegan cuando menos se esperan. Así que cada decisión que se tome ahora tiene un peso que va mucho más allá de esta semana puntual. Lo que se elija ahora define lo que viene después. Y lo que viene después podría definir quién llega a la gran final y quién se queda en el camino a pocas semanas de esa recta final. Y ahora viene lo que esta gala dejó en evidencia de manera definitiva, lo que nadie pudo ignorar aunque hubiera querido hacerlo, y aunque el programa no le dedicara el tiempo que merecía. La frase fue esta: llevas una Miss frustrada dentro de ti. Celine se la devolvió a Sandra frente a todos, en directo, frente a las cámaras, frente al panel, frente a cada persona que llevaba semanas siguiendo ese enfrentamiento con atención, sin levantar la voz, sin extenderse en explicaciones, sin construir un argumento de 10 párrafos que terminara perdiendo su fuerza antes de llegar al final. Lo que Sandra tardó varios minutos en armar
Celine lo deshizo en una sola frase que apuntó directamente a la motivación más profunda detrás de cada ataque que había recibido. Y eso es lo que cambió la lectura de esa noche de manera irreversible, para todos los que la vieron en tiempo real, porque el público no solo escucha los argumentos cuando están sentados frente a la pantalla, también escucha el ritmo, el tono, la velocidad con la que alguien responde, la seguridad que proyecta quien habla. Y Celine entendió algo que Sandra pasó por alto en ese momento preciso. En un reality, quien habla menos muchas veces dice mucho más que quien habla durante minutos. Mucho más. Y si crees que Celine debe seguir respondiendo así a cada ataque que le lanzan sus rivales, suscríbete, porque esta historia no ha terminado y aquí no vamos a dejar de contarla hasta el final. Lo que esa frase reveló va mucho más allá de esa gala puntual y de ese intercambio específico entre dos participantes. Reveló que Celine lleva semanas acumulando información sobre sus rivales, observando sus patrones de comportamiento, escuchando sus discursos en los posicionamientos y esperando el momento exacto para usar todo ese material de la manera más eficiente posible. El Cuarto Tierra pensó que el tiempo jugaba a su favor en este juego, que con cada semana que pasaba sin poder salvar a Celine del voto del público, con cada nominación que la mandaba a placa, el público iba a terminar alejándose de ella de manera natural. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Y eso es lo que más debería preocupar al Cuarto Tierra ahora mismo cuando analicen lo que vino después. Cada ataque le dio a Celine más material para trabajar en silencio. Cada posicionamiento en su contra le dio más contexto para preparar respuestas cada vez más precisas y más certeras. Y cuando llegó el momento de usar todo ese material acumulado, Celine no necesitó el arsenal completo que tenía disponible. Le bastó con 6 palabras que llegaron en el momento exacto. Eso tiene consecuencias directas para lo que queda de juego. Y son consecuencias que los jugadores del Cuarto Tierra ya están sintiendo aunque no lo digan en cámara y aunque sigan proyectando confianza hacia afuera. Llegan a esta semana con Jenny vulnerable en las encuestas, con Fabio cuestionado por no haberla protegido cuando pudo hacerlo, con Kirby bajando en los porcentajes semana a semana, y con una narrativa de grupo que empieza a resquebrajarse desde adentro bajo la presión acumulada. Hicieron de Celine el centro absoluto de su estrategia durante demasiadas semanas seguidas. La nombraron en cada cuarto, la atacaron en cada posicionamiento, construyeron su identidad de cuarto alrededor del objetivo único de sacarla de la casa antes de que llegara la recta final. Y Celine sigue ahí, semana tras semana, volviendo de placa, respondiendo con precisión creciente. Eso agota a un equipo. Eso lo desmoraliza de maneras que no siempre son visibles en cámara, pero que se sienten en la cohesión y en la toma de decisiones. Y en un reality de resistencia, donde la duración importa tanto como los golpes certeros, el desgaste emocional acumulado acaba siendo tan determinante en el resultado final como los votos del público en cada eliminación. Joridán también salió golpeado de esa gala, y de una manera que no pudo anticipar con la estrategia que traía preparada. Verónica lo dejó en evidencia con una economía de palabras que contrastó brutalmente con los monólogos que otros jugadores llevaban preparando durante días enteros antes de cada gala. No le dedicó un discurso elaborado, no construyó un argumento que recorriera su trayectoria dentro de la casa. Le dedicó 2 frases y un giro que lo dejó expuesto frente al panel y frente a la audiencia de una manera que tardará varios días en procesar. Con calma, esa capacidad de generar daño real con muy poco texto, con la mínima cantidad de palabras necesarias para llegar al punto que importa. Es exactamente lo que le falta a varios jugadores que llevan semanas perfeccionando discursos que terminan perdiendo su fuerza antes de llegar a la frase que debería ser la que más impacto tenga. La ironía más grande de esta semana tiene un nombre, y ese nombre es el protagonismo constante de Celine en todas las conversaciones de esta casa. Sus rivales llevan semanas acusándola de buscar atención de manera deliberada, de querer ser el centro de todo lo que pasa, de construir su juego alrededor de la visibilidad y del escándalo como herramienta estratégica. Pero los Cuartos Tierra y Fénix no dejan de mencionarla. La nombran en los cuartos cuando creen que las cámaras no captan todo. La atacan en los posicionamientos cuando todo el mundo, las cámaras y el público las captan con claridad. La usan como argumento central en sus estrategias de nominación semana tras semana sin pensar en lo que ese patrón dice de ellos mismos. En un reality,
quien está en el centro de todas las conversaciones, aunque sea para ser atacado, aunque sea para ser cuestionado por sus rivales, tiene más poder del que esos rivales están dispuestos a reconocer en voz alta frente a las cámaras. Y Celine está en el centro de todas las conversaciones de esta temporada. Todas. Desde la primera semana hasta ahora mismo. Lo que viene ahora es una prueba de carácter para cada cuarto y para cada jugador individual que quiera llegar a la final con alguna posibilidad real de disputar el premio mayor. El cuarto tierra necesita tomar decisiones que el público entienda con claridad, que generen confianza en el relato que han venido construyendo, que demuestren que hay algo más detrás de su juego que la obsesión por eliminar a una sola persona que sigue volviendo semana a semana. Fénix necesita definir su posición de manera más clara y más visible ante el público, porque por ahora flota entre dos aguas sin generar una identidad propia que el público pueda seguir con convicción y respaldar con sus votos. Y Agua necesita convertir los golpes certeros de esta gala en algo sostenido en el tiempo, en una dinámica que el público pueda reconocer y respaldar semana a semana, hasta que llegue la final que todos quieren ver. Porque eso es exactamente lo que todos queremos ver y lo que esta temporada todavía puede entregar si los jugadores correctos toman las decisiones correctas en el momento correcto. Una final, con un representante real de cada cuarto, con un choque verdadero entre personas que llegaron a ese punto por sus propios méritos y sus propias decisiones, y no simplemente por sobrevivir la eliminación de todos los demás. Con una rivalidad que el público pueda sentir en cada voto de cada semana hasta el final. El año pasado fue Luca contra Caramelo. Ese enfrentamiento, esa tensión acumulada semana, esa rivalidad que el público sostuvo con pasión hasta el último momento de esa final, fue lo que le dio a esa temporada su peso real, su emoción genuina, su significado para quienes la siguieron desde el principio. $200,000 en juego entre dos personas que representaban cosas opuestas para el público que votaba. Esta temporada todavía puede llegar a ese lugar, pero para eso, el cuarto tierra tiene que despertar de verdad. Tiene que reconocer que ha fallado en su estrategia hasta ahora y tomar decisiones distintas a las que han venido tomando. Porque seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes ya demostró, semana tras semana en estas encuestas y en estas eliminaciones, que no funciona. Sandra habló mucho esa noche. Celine pegó fuerte con muy poco. Y en el momento en que el polvo se asiente, cuando pasen los días y el público procese con calma y sin la adrenalina de la gala, en directo lo que vio, la pregunta que va a quedar flotando en la conversación es siempre la misma. Si llevabas semanas preparando ese ataque, si tenías todos esos argumentos organizados y listos, si llegaste con ese discurso armado con tiempo y con la estrategia coordinada con todo tu cuarto, ¿cómo es que terminaste siendo tú quien quedó marcada por las palabras de la otra? Esa es la pregunta que esta gala dejó sin respuesta. Y las preguntas sin respuesta, en un reality, siempre cuestan. Siempre.